rompe paradigmas, quita toda mentira que se ha incrustado en nuestras mentes y corazones, que se opongan al conocimiento del Cristo que cargamos dentro. Déjanos entender más al Cristo que hay dentro de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, haz esa obra en esta mañana a través de esta enseñanza. Yo declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú la envías y produce fruto en abundancia, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Prepárese para lo que Dios tiene esta mañana para cada uno de nosotros. Amén. Continuamos con nuestra serie de la santidad que empezamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de dos cosas bien importantes: por qué y cómo fuimos hechos santos en Cristo Jesús. La primera parte de por qué no tiene explicación. No tiene explicación. La mente más brillante, la lógica, el sentido común se sale de por qué usted y yo fuimos escogidos para ser santos. No hay explicación. Solamente hay una palabra que explica por qué usted y yo fuimos hechos santos. Y esa palabra se llama gracia. Simplemente por la gracia de Dios. Amén. Y hoy voy a leer Colosenses capítulo 1, verso 19, y dice así la palabra del Señor: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos. Aleluya. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Aleluya. Usted y yo hoy podemos presentarnos sin ninguna falta y sin ninguna condenación a la presencia de Dios, simplemente porque él nos hizo santos y por su gracia. Porque usted ni yo no merecíamos el que él nos hubiera escogido para ser santos. Y entonces la semana pasada hablamos algunas generalidades de la que es la santidad, que voy a hacer un resumen aquí en esta mañana. Y dijimos que los criterios que el mundo está usando, errados, equivocados, para determinar qué es bueno y qué es malo, es lo que ha hecho que el mundo vaya involucionando en todas las áreas. Y ellos están practicando, el mundo está practicando ciertas cosas que ellos llaman buenas, pero que son malas, que las están practicando vez tras vez, que ahora ellos, el mundo, dice que son normales. Y entonces lo toman como una normativa, una norma. Y lo que el mundo dice que es normal o norma, no lo es, ni para la iglesia ni para el reino de Dios. No lo es, no lo es, ni va a ser nunca. No tenemos nada en común con el mundo. No tenemos nada en común con el mundo. El problema está en que como la iglesia está en el mundo, nos ha ido filtrando lo que ellos llaman común, lo que ellos llaman normal. Se ha venido metiendo en la iglesia, y entonces los parámetros para medir santidad también han cambiado para la iglesia. Y la iglesia viene bajando los estándares de santidad. Ahora mismo la iglesia comparte muchas cosas con el mundo y no lo llaman malo. Ese es el problema ahora mismo. Y por eso la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y ser responsable y trazar una raya entre lo que es común, y aquí pongo el mundo, entre lo que es común para el mundo, pero que para Dios, ni para su reino, ni para su iglesia es común. No va a ser nunca, jamás. Eso lo dijimos la semana pasada. Y hablamos también que somos santos simplemente por la posición que ya tenemos en Cristo Jesús. Usted no hizo nada
porque cuando Él lo escogió en Cristo Jesús, usted ya tiene esa posición de santo por la posición en Cristo. Pero resulta que esa nueva posición en Cristo le da una condición. Esa condición es la que usted tiene que ir ganando ahora, porque usted está en un ambiente de santidad para santidad. Así que el hecho de que usted esté en Cristo Jesús y sea un santo en Él, no le está diciendo que en su condición de santo ahora es completo. Ahora usted tiene que buscar en la santidad, en ese nuevo ambiente donde Dios lo puso, tiene que buscar santidad. Y esa es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad suya. Tiene que obrar diligentemente, tiene que moverse para buscar santidad, tiene que apartarse de lo común del mundo para crecer en santidad. Esa sí es nuestra responsabilidad de todos los días. Amén. Su estado en la santidad es concedido, su condición en la santidad debe ser buscada y cultivada. La semana entrante vamos a hablar de cómo se cultiva la santidad. Hoy vamos a hablar de cómo fue que Dios nos hizo santos y por qué. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos inunde de luz, así como el apóstol Pablo alguna vez le escribió a la iglesia para que Dios le diera entendimiento y pudieran comprender y ser conscientes de la posición que tenían en Cristo Jesús. Efesios 1:18 dice así, que es mi oración hoy para cada uno de ustedes y para esta serie. Dice, pido que les inunde de luz, el Efesios 1:18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura, no mi esposa, la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Yo hoy pido que el Espíritu Santo pueda entender y darles a entender a ustedes, que la esperanza segura a la cual Él los ha llamado en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿por qué fuimos santos? Por gracia. Gracia significa un regalo no merecido. Gracia significa un regalo sin ningún requerimiento. Gracia significa un regalo sin ninguna condición. Gracia significa que usted no hizo nada, pero Dios le dio todo. Eso significa gracia. Por eso es que usted y yo somos hoy santos y gozamos de una posición increíble. Fue por su gracia que Dios escogió hacernos santos, y no porque tengamos algo especial en nosotros, sino porque hay algo especial de Dios para nosotros. Es muy diferente. No hay nada especial en nosotros para haber sido escogidos, pero hay algo especial en Dios para con usted y para conmigo por habernos escogido. Amén. Ahora, ¿cómo fue que Él nos hizo santos? Esto sí ya entra a algo más elaborado, y tenemos que irnos a analizar varias cosas. La primera es hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue que Dios nos hizo santos? ¿Cuándo? Y Pablo lo dice, y lo hemos leído aquí varias veces. Fuimos elegidos para ser santos antes de la creación del mundo. Efesios dice 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y Dios nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y dijimos la semana pasada con relación a este verso de que ese es el propósito por el cual Dios te escogió, es para ser santos. Dijimos que no es para hacerte millonario, no es para hacerte famoso, no es para bendecir que seas feliz en tu matrimonio. Esas son las consecuencias de vivir en santidad. Pero realmente el propósito de Dios es hacerte santo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 también dice lo mismo. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos. Este sí lo dice bien claro. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Quiere decir entonces que usted y yo no habíamos nacido y ya éramos santos. Que mientras que estuvimos en los caminos del error y del pecado sin saberlo, usted ya era un santo. Qué increíble, ¿no? Que usted en las que andaba, bueno, me pongo yo pues.
que yo por 30 años caminé en el error, en la ignorancia, en la incredulidad, cometiendo cualquier cantidad de situaciones del mundo, porque convivía con el mundo, era amigo del mundo, participaba de las cosas del mundo, y aún así, desde la eternidad ya había sido escogido para ser santo. Era un santo que no sabía que era santo. Eso le pasó a usted también. No matamos a nadie, porque recuerda lo que decíamos cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero si yo no maté a nadie, si yo no robo a nadie, si yo soy bueno, sí, viviendo en el mundo sin hacer nada raro, es bueno. No, usted estaba separado de Dios, separado de la gracia y de la gloria de Dios. Pero entonces, desde antes de la creación, Dios nos había escogido. Así que usted y yo, mientras que caminábamos en esa ignorancia y en esa incredulidad, ya Dios tenía un plan con su vida. Por eso usted no llega ni antes ni después a los pies de Cristo, porque Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Y llegado el tiempo, Él envía al Espíritu Santo para que nos haga un llamado. Yo estaba en el mundo en aquella época, estaba perdiendo mi matrimonio, mi esposa estaba esperando el segundo hijo, cuando Dios me hizo ese llamado a través del Espíritu Santo y me dice: hey, ahora lo traduzco en mis palabras y con el conocimiento que tengo hoy. Hey, yo hice un pacto eterno con Cristo, y en ese pacto tú estás incluido. En ese pacto que yo hice con mi Hijo amado, desde la eternidad te escogí para ser un santo. Aunque tú estás caminando en la locura y estás a punto de terminar tu matrimonio, te tengo una noticia: llegó el tiempo para rescatarte de esa situación. Ahora, y viene el Espíritu Santo y me convence de pecado, porque por primera vez yo entendí el pecado que estaba cometiendo. Por primera vez yo dije: Dios mío, ¿qué he hecho con mi matrimonio? Por primera vez. Y me quebranté y lloré. Vino el Espíritu Santo, me convenció de pecado, y sin darme cuenta me pasó de ese mundo a el reino de luz, a un ambiente de santidad donde yo no tenía ni idea qué era santidad ni cómo vivir como un santo. Pero entonces aquí viene el Espíritu Santo y empieza a decirme: ok, empezamos ahora a vivir en santidad, papá. Ahora lee las escrituras donde te van a decir cómo es que se vive en santidad. Aquí está mi reglamento, porque no tienes ni idea cómo se vive en santidad. No tienes ni idea que en tu condición de santo que eras desde la eternidad, ahora no tienes ni idea cómo caminar. Por eso entonces llego a una iglesia, por eso hay un líder espiritual sobre mi vida, hay un pastor que me guía, hay un discipulado que me enseña, hay un grupo de oración en una casa donde me están enseñando cómo caminar ahora en un ambiente de santidad, para santidad, y alejarme del mundo cada vez que pueda. Cambié mis amistades, cambié los lugares donde yo iba, cambié tantas cosas que yo hacía, que pensaba, que hablaba, y empecé a hablar y a relacionarme con otra gente, y empecé a caminar en santidad. Desde esa época, 27 años atrás. No sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que después de conocer la delicia de estar a los pies de Cristo, después de conocer el deleite de estar en este nuevo ambiente de santidad, dice: ¿por qué Dios no se presentó desde que yo era joven? ¿Te pasó? A mí también. Y Dios, ¿por qué me dejaste pasar por todos estos rollos? ¿Por qué dañé tanta gente? ¿Por qué maltraté tanto a mi esposa? ¿Por qué permitiste ese rollo si al fin y al cabo ya me tenías escogido? ¿Por qué no adelantaste unos añitos atrás y me evitaste todos esos rollos? Yo le pregunté muchas veces y Dios me contestó. Porque sabe que cuando usted hace preguntas, Dios contesta. Lo que pasa es que hay que hacer buenas preguntas y correctas preguntas, preguntas correctas. Y él me contestó: ¿sabes por qué? Porque desde la eternidad te escogí para ser santo, pero además te escogí con un propósito. No solamente que seas santo, vas a ayudar a muchos que están viviendo lo mismo que tú viviste. Y si tú no sabes lo que viviste, si tú no pasas por donde pasaste, si tú no haces el daño que hiciste, si tú no reconoces todo lo que pasó, ¿cómo vas a ayudar a otros que van y están pasando por eso? Cuando yo te escoja y te ponga en un ministerio, adivina cómo te voy a usar: para rescatar matrimonios. Y me lo dijo bien claro: tu ministerio va a ser hablar con todos esos hombres que caminaron igual que tú. Y hoy en esa oficina llegan hombres
con la misma situación. Dice, pastor, usted no me entiende. Es que yo esto y esto. ¿Cómo que no lo entiendo? Yo hice eso y más cosas que usted. ¿Cómo, pastor? ¿Usted? Sí, señor. ¿Y entonces cómo hizo? Bueno, venga, le explico cómo vamos a hacer. Porque Dios ya te escogió. Porque ahora Dios te trasladó a un sitio, y si usted entra a dejarse dirigir, a discipularse, a entender cómo Dios quiere que usted quiere caminar hoy, usted va a restaurar su vida, usted va a restaurar su matrimonio, va a restaurar su mujer, y usted está cambiando la historia de sus generaciones, porque ya se separó del mundo y ahora va a crear una nueva generación. Y aquí este ministerio que se llama Restaurados para Restaurar, no solamente lo estoy haciendo yo. Aquí ya hay líderes de parejas, líderes de jóvenes, líderes de mujeres que están haciendo lo mismo, porque por donde Dios los pasó y los permitió pasar en su época, ahora en el nuevo ambiente de santidad están enseñando a otros a salir de ese asunto y a llevarlos a un camino de santidad. Ese es el ministerio de esta iglesia, Misión Vida. Así que yo puedo hoy asegurarles que con lo que usted vivió en un momento dado de su vida, eso Dios lo va a usar. Y lo permitió para que usted después glorifique a Dios y el nombre de Dios a través de sus experiencias, pero llevando a la gente a salir de eso. Por eso es que estamos aquí en esta iglesia. Amén. Ahora, el punto es de los detalles, o sea, el proceso que Dios toma para hacernos santos. Y aquí sí tengo que entrar a elaborar un poquito como una especie de historia, que quiero que ustedes me acompañen. Imagínense en esta historia. La tengo en un papelito aquí para que no me vaya a perder. Esta plataforma, como ustedes lo saben, siempre es el ámbito espiritual. Aquí está el reino de Dios. Allá abajo, ese es el mundo. Esta es la historia de la humanidad. Imagínense por allá la eternidad y por allá la eternidad. Y entre esos dos puntos está la historia suya. En algún punto usted está aquí hoy. En algún punto. Imagínese la cruz. Imagínese la cruz donde Jesucristo murió hace más de hace 2018 años, por decir algo. Murió y partió la historia de la humanidad, ¿sí o no? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto también la gente lo llama el antiguo pacto, y aquí lo llamamos ¿cómo? El nuevo pacto. Pero ¿sabe qué? Tanto el antiguo como el nuevo pacto están cubiertos por un solo pacto, desde la eternidad hasta la eternidad, y se llama el pacto eterno, el pacto eterno de gracia. Adivine quién hizo ese pacto eterno de gracia en la eternidad, hasta la eternidad, que cubre todo esto, tanto antiguo pacto como el nuevo pacto, y lo incluye hoy a usted en el 2018. Imagínese que aquí estamos en el 2018. Hoy usted está cubierto por ese pacto eterno. Imagínese una línea recta encima suyo. ¿Vamos bien en la película? Bien. Ese pacto eterno consistía en lo siguiente. Allá, en la eternidad, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Junta directiva en el reino. Junta directiva allá en la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y deciden, bueno, muchachos, vamos a hacer un pacto. Y específicamente el Padre le dice al Hijo, el Dios Padre le dice al Dios Hijo, vamos a hacer un pacto entre los dos. Oiga bien, es un pacto divino. No es un pacto con usted, es un pacto entre ellos dos. ¿Sabes qué? Dice el papá, el Dios Padre. Hijo, todos los que yo escoja en ti van a ser santos. Es el pacto que hacemos. Todos los que yo escoja en ti tienen que vivir en santidad y van a hacer cosas que son, o sea, van a ser intachables a nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, papá. Jesús va jugando. Todos los que tú escojas en mí van a ser santos desde la eternidad. ¿Por qué hay que escoger a algunos? Porque Dios dijo, escojamos a todos. ¿Sí o no? Vamos a escoger a algunos. ¿Sabe por qué? Porque Dios de la eternidad ya sabía que antes de crear al ser humano, crear, oiga la palabra que estoy usando, crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios ya sabía que ese hombre iba a pecar. La presciencia de Dios, Él conoce todas las cosas. O sea que Dios, cuando estaba haciendo ese pacto, ya estaba
suponiendo que él tenía que resolver un problema del pecado y de los pecadores desde la eternidad. Y lo escogió a usted porque sabía que usted era un pecador. Porque cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios, Dios ya sabía que ellos iban a pecar. Y como son los padres de la humanidad, ahí todos nosotros traemos ese pecado encima y nacimos en este mundo. ¿Ya nos ubicamos en la película? Usted y yo somos descendientes de los padres de la humanidad, Adán y Eva, y heredamos lo que ellos se convirtieron cuando Adán y Eva comieron lo que no tenían que comer, porque se convirtieron en lo que se comieron. Si había un fruto que decía, no coman de ese fruto que es de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente van a morir, déjeme decirle, murieron, aunque siguieron viviendo físicamente, pero murieron de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se convirtieron en lo que ellos habían comido y su naturaleza se volvió pecaminosa. Usted y yo cargamos con una naturaleza pecaminosa, y entonces hay una regla de oro que dice: nada de lo que sea impuro puede estar con lo puro, nada de lo que esté sucio puede estar con lo limpio, nada de lo que es común puede estar en lo santo. Ahí ya había un gran problema para el pacto eterno que Dios había hecho. Usted y yo éramos pecadores y por lo tanto no había ninguna comunión entre Dios y nosotros, ninguna. Imposibilitados de poder estar en este lugar, en la presencia de Dios, porque simplemente tenemos una naturaleza como pecaminosa. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Cuando fue llamado en el desierto, una zarza en medio del desierto se empieza a prender. Hay candela en ella, pero no se consume, y está echando candela, fuego, fuego, fuego. Y Moisés, como que asombrado por ese rollo, y dice: ¿cómo que este asunto que no se quema este chamizo? Esta salsa, ¿por qué sigue ardiendo y no pasa nada? Y cuando se va a arrimar una voz le dice: ¡hey, detente! ¿Y cómo así? Lo que usted está pisando es santo, cuidadito. Quítese las sandalias, hermano, porque donde usted está parado es santo, y usted no puede pasar con sandalias aquí porque se muere. Eso es así tan grave, que lo que es pecaminoso no puede entrar en la santidad, no puede. Y cuando Dios quiso hablarle al pueblo de Israel, ¿se acuerdan la historia? La historia que Dios quería hablar con todos, y se presentó en el Monte Santo. Voy a hablar, pero Moisés, te voy a pedir un favor, dígale a todo el pueblo que hay una raya ahí. Ninguno, ni animal, ni hombre, el que pase esa raya acá, se muere. ¿Por qué? Porque este monte es santo. Nadie puede tocar la santidad sin morir. O sea que era imposible que usted y yo llegáramos a ser santos o a entrar en la santidad. Era imposible. Ese era el gran problema que creó Adán y Eva, porque ya no teníamos acceso al Padre, ya no teníamos acceso a la santidad, no teníamos acceso, pero habíamos sido escogidos desde antes de la fundación de eso para ser santos. Entonces Dios, cuando estaba haciendo ese pacto, sabiendo que iba a haber pecado y una serie de pecadores, o sea, usted y a mí, nos vio desde la eternidad. Willy, lo tengo en la lista. En el tal año vamos a tocar a Willy. Ese va a caminar por el mundo bien terrible, con su amigo Garrafa. No miento, porque él me dice que él tiene un amigo que le decían Garrafa, imagínense ustedes. Y Garrafa, con todo ese combo, Dios dijo: pero yo lo tengo asignado. Willy es santo y está en Cristo, entonces tenemos un pacto los dos para hacerlo santos. Sí, ¿cuándo? Cuando digamos. Pero ¿sabe qué? Como él es pecador y todos los demás, él no puede entrar aquí. ¿Qué hacemos? Ok, listo, eso hay que resolverlo. Entonces aquí se presenta una situación bien que quiero que usted ponga mucha atención. Cuando Dios hace ese pacto y lo determina desde la eternidad, para que todo pacto funcione tiene que tener 3 elementos. Eso fue determinado por Dios. El día que lleguemos allá vamos a preguntarle al Señor: ¿por qué un pacto tiene que tener esos 3 elementos? Y nos va a explicar. Yo ahorita sé que Dios determinó que hay 3 elementos que hacen un pacto y lo confirman. ¿Cuáles son? Número 1, tiene que haber una promesa o una palabra sobre el cual se haga el pacto. Número 2, tiene que haber sangre derramada de un sacrificio
para que el pacto, porque cuando se derrama sangre, la sangre limpia el pecado y la sangre verifica que este pacto es de vida o muerte. Es decir, que si usted incumple el pacto, se muere. Y el tercero, tenía que haber una señal del pacto, una promesa, sangre derramada de un sacrificio para confirmar el pacto y una señal del pacto. Esas tres cosas tenían que existir en todo pacto. Ahora, antiguo pacto, ¿recuerdan? Moisés, ¿recuerdan? Aquí estamos en la historia todos. ¿No se han perdido? ¿Vamos bien? La historia, Moisés, Dios le habla y le explica todas las cosas que él tiene que hacer, como es hacer el tabernáculo, los sacrificios que tienen que hacer, todas las leyes ceremoniales, las explica a Dios y se las dice: escríbalas, Moisés, porque esto que usted está haciendo aquí abajo, cuando cogen un animalito y le cortan y le derraman la sangre, es para continuar un pacto. Y la Biblia dice que el antiguo pacto son sombras. Y yo vengo a decirlo esto lo siguiente: el antiguo pacto de Moisés es una sombra del pacto eterno y una sombra de lo que viene aquí con Jesucristo. No sé si no se me pierdan la película. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que se hizo aquí con Moisés y la ley simplemente era una sombra de los bienes venideros y de un pacto eterno que se había hecho de gracia. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés: empecemos a hacer pactos, entonces el ser humano se acostumbra a que si él peca, él tiene que ir llevar su corderito al sacerdote. Sacerdote, mire, yo maté a una persona o qué sé yo, cualquier pecado. Entonces aquí traigo este becerro para que él muera por mí. Y entonces el pecado sea rociado con la sangre. Y entonces el sacerdote mataba al animal, cogía la sangre y se la untaba al fulano y le decía: sus pecados son perdonados, váyase. Y el animalito quedaba muerto por él. Eso era el antiguo pacto. Y eso era una sombra de lo que venía. Es más, de lo que venía aquí, Cristo. La Biblia, como le llama a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Dios ve este asunto y le está diciendo a Jesús: todos los que escoja yo en ti van a ser santos, y hacemos un pacto entre los dos, que todo lo que sea en ti va a ser santo, pase lo que pase, porque los dos hicimos un pacto de vida o muerte. Y como nosotros nunca vamos a morir, ese pacto nunca va a parar. No sé si me está entendiendo. Por eso es que ese pacto es indisoluble, porque los dos que lo hicieron son eternos. Porque aquí en el antiguo pacto decía Moisés: si se casa esta parejita e hicieron un pacto, hasta que la muerte los separe, se acaba ese pacto. Si cualquiera de los dos se muere, ella es libre o él es libre del pacto que hicieron, porque la muerte terminaba un pacto, pero ese pacto es eterno y es hasta la eternidad. Amén. Y cuando ya Dios dijo: ok, llegó el momento, porque hay que resolver el problema, que todos los que yo escogí en Cristo Jesús están naciendo, pero esos no pueden llegar a mi presencia porque tienen pecado, y el pecado no puede entrar a la santidad. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, Señor Jesús, Cristo, perdón, le dice Dios, Cristo eterno, pues yo ya me hice una provisión para resolver ese problema. Tú eres mi cordero, mi ofrenda por el mundo. Así que venga, papá, llegado el tiempo, Dios le da un cuerpo de carne y sangre al Cristo eterno que se llama Jesús. Y entonces, en su debido tiempo, Dios escoge a María. María, llegó el tiempo de que hay que traer y hacer válido el pacto eterno que hice con todos los que yo escogí para ser santos. Llegó el momento, llegó el tiempo ideal. Jesús, primero le habla a María: María, vas a concebir un hijo, y ese hijo es el Salvador, es mi Cordero, es el que va a ratificar el pacto eterno para hacerlos a todos los que yo escogí en él santos. Y tú eres una virgen, vas a concebir un bebé. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu dice: a mí me toca, le toca a usted. ¡Pum! Y le pone la semilla dentro del vientre a María. Y aquí está José. Apenas María le dice a José que está embarazada, este man: ¿cómo?
Sí, por el Espíritu Santo. Sí, ¿cómo no? Y él está a punto de dejarla. Pero entonces vuelve un ángel enviado por Dios. Hey, para José, lo que ella dice es verdad. Ella está cargando el Hijo de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Oye, Dios mío, para cumplir ese pacto eterno de que todos los que están en él puedan subir a la santidad. Yo vengo a decirte a ti que ustedes son los papás que van a cuidar a ese muchachito por 30 años, porque ese muchachito es el salvador del mundo, el que va a rectificar el pacto eterno, donde ustedes fueron todos escogidos para ser salvos y para santidad. Así que cuidado, me la abandona. Uy, no, claro que cómo voy a ir. Y más, y les dice, y además me le van a poner un nombre, Jesús, que significa Salvador. Bárbaro. Él estaba cumpliendo su pacto eterno con Jesús ahí en el vientre de María. Nace Jesús, 30 años. ¿Usted cree que Jesús no sabía a qué venía? Porque él tenía que empezar a aplicar los 3 elementos de un pacto, que era sangre derramada, un sacrificio. Jesús, desde que venía en el vientre, sabía que venía. A Jesús no lo cogieron los soldados un día en el huerto de Getsemaní. Venga para acá, hermano, que lo vamos a crucificar. Él sabía que venían por él. Él sabía la hora que tenía que abrazar ese cruz, ese madero, porque era necesario derramar su sangre con sacrificio para legalizar un pacto eterno, para que todos nosotros fuéramos santos. A Jesús no vino de Es más, en su correría como con sus discípulos, un día apareció Pedro. Muchachos, vamos a ir a Jerusalén. Me toca ir allá a predicar, le dice Jesús a su combo. Y sale Pedro, el más emocional. No, Jesús, ¿cómo te atreves, Señor, ir para allá? Te van a matar. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque yo sé que tengo que hacer. Yo sé que tengo que venir a morir aquí. Ninguno de ustedes, por más de que sea el maestro de ustedes, su pana, su partner, lo que sea, yo tengo que irme. Yo tengo que cumplir mi misión de derramar sangre, o si no, ese pacto eterno no se da. La legalización del pacto es con sangre. Y entonces al que crucificaron aquí no fue a Cristo, fue a Jesús. Porque al Cristo eterno nunca lo van a crucificar. Él es el que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero él tuvo que tomar forma de hombre, con carne y con sangre, para cumplir el pacto eterno en donde usted y yo fuéramos santos. No costó todo, amados. A usted no le costó nada ser santo ni entrar en santidad, pero a Jesús sí le costó desde la eternidad. La Biblia dice que él fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Amén. ¿Me están entendiendo la película? ¿Cómo fuimos santos? Eso fue lo que pasó. Ese pacto que hizo con el Padre se tenía que cumplir en una cruz. Aleluya. Ese contratiempo para Dios, que fue un día para Dios, son como 1000 años. 1000 años como un día. Ese pequeño contratiempo del pecado, Dios ya lo conocía. El gran problema es para nosotros, porque no podíamos entrar aquí a la santidad por ser pecadores. Amén. Además, la otra cosa que había grave es que usted y yo, como heredamos la naturaleza de nuestros padres pecaminosa, usted aquí era esclavo del pecado. ¿Sabe lo que significa esclavo? Usted no tenía poder de decisión aquí. Usted quería hacer lo bueno, pero ni siquiera se imaginaba que era bueno. Y lo bueno era tomarse 3 botellas menos que los tipos que tomaban 10. Lo bueno era que usted tenía una sola mujer, aparte de otros que tenían hasta 4 mujeres por encima del matrimonio. Eso era lo bueno. Y yo soy bueno. Cumplo con mi esposa, cumplo con mis hijos, aunque tenga por aquí no sé cuántas y aunque lleve una vida como se me dé la gana. Yo soy bueno. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Estábamos fritos aquí abajo. Pero llegó Jesús. Y sigo con la película. Muere, derrama su sangre,
lo atraviesan con una lanza, sale agua. ¿Sabe qué pasó aquí? Nació la iglesia. Eso es otro tema. Y al tercer día resucita. ¡Wow! ¿Sabe qué pasó cuando Jesucristo resucitó al tercer día? Que todos nosotros nos sufrimos con Él. Y entonces nos justificó. Entonces la promesa que había del pacto es la siguiente: para ser santos, a ellos tengo que darles vida, porque están todos muertos en delitos y en pecados. Porque no hacen más sino pensar lo malo y hacer lo malo. Están muertos y esclavos del pecado. La primera promesa que está en ese pacto eterno es: les voy a dar vida y vida eterna. La segunda promesa es: les voy a perdonar todos sus pecados y nunca más me voy a acordar de ni uno de sus pecados. La tercera es que los voy a redimir, los voy a comprar con mi sangre. La cuarta es que los voy a justificar. ¿Qué significa eso? Que van a subir aquí y delante de los ojos de Dios son justos, aunque no hemos hecho nada de justicia, pero Cristo fue el que hizo eso por mí. Así que delante del Padre soy justo, y si mañana me equivoco, sigo siendo justo, porque cuando Dios ve tu pecado, cuando Dios ve tu falla, no ve la falla tuya, ve el sacrificio que se hizo en la cruz y se pagó por ti, de manera que Dios ya no te puede decir: oiga, te tacho. Porque la promesa del pacto implica vida eterna, perdón de pecados, redención, justificación, adopción como hijos. Ahora Dios dice: vengan aquí, son mis hijos. Porque yo tengo que darles vida eterna para ser santos, porque yo tengo que borrarles el pecado para que puedan entrar en santidad, porque yo tengo que redimirlos para que entren en santidad, porque yo tengo que adoptarlos como hijos para que entren al ámbito de santidad, porque yo tengo que regenerarlos, santificarlos, porque eso es la promesa que yo hice con mi Hijo amado desde la eternidad. Y apareció el segundo elemento: yo me proveí de un sacrificio y de sangre derramada, sangre más valiosa que la plata y el oro. ¿Para qué? Para que tú seas santo. Ahora ya puedes estar en la presencia del Padre. Ahora estás en santidad para santidad, aunque es muchas debilidades todavía presentes, pero estás en santidad para santidad. ¿Siguen conmigo en la película? Pero falta el tercer elemento: el sello y la señal del pacto. Entonces, ustedes recuerdan la historia de Jesús con sus discípulos aquí abajo, cuando Él estaba con sus discípulos. Aquí están mis discípulos, que son mis discípulos. Muchachos, está llegando la hora, tengo que irme. ¿Para dónde se va, padre? ¿Para dónde se va, maestro? Al lugar donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero yo les he enseñado por 3 años a ustedes cómo vivir. Les he enseñado las verdades del reino de Dios. Me tengo que ir porque yo tengo que morir. Pero tranquilos, al tercer día yo voy a resucitar. Y alguien dijo: uy, no, maestro, no mueras, por favor, no mueras. ¿Cómo? Entonces, ¿quién va a dirigir este combo? Y entonces, ¿cómo va a ser el gran proyecto, la visión, el grupo? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Se acuerdan? Yo estoy poniendo mi película. Porque la Biblia no dice de combo, ni de jefe, ni nada. Él le dice de Cristo el Señor. Pero yo le pongo combo para que ustedes entiendan el asunto. Y entonces Jesús les dice: muchachos, ustedes no han entendido el pacto eterno. A ustedes les conviene que yo me muera. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me muera, vendrá otro. Ese es el que va a ratificar el pacto eterno. Ya se dio todo. Las promesas se cumplieron o se van a cumplir cuando yo muera. Yo voy a entregar la sangre del sacrificio, pero vendrá otro que va a sellar. Y sellar significa que ese pacto está garantizado, porque viene el sello de arriba para decir: señores, ustedes están incluidos en este pacto y no hay quien lo saque. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios fuimos escogidos desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, para ser santos. Y Dios dijo: todos los que yo haya escogido en ti, hijo, van a ser santos, porque van a ser santos. Y ya cumpliste, abrazaste la cruz, derramaste tu sangre y resucitaste. Ahora a ustedes les conviene que yo me muera. Si no me muero, no baja el Espíritu Santo, no baja el sello, no baja el tercer elemento de un pacto. Y entonces Jesús muere, resucita, y entonces les dice: señores, quédense en Jerusalén, no se vayan, porque recibirán poder, el Espíritu Santo,
Y me serán testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra, para que entonces muestren a muchos que ya fueron escogidos para ser santos cómo es. Tienen que predicar las buenas nuevas de salvación, que no es más que el proceso que yo hice de la eternidad para traer los santos a mi santidad, a mi reino. Así que vayan y prediquen por todos los lados. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sabe que eso no ha cambiado? Porque usted y yo estamos igual que sus discípulos. Usted y yo fuimos ya entendidos de que fuimos separados para ser santos, y hoy existe el mismo requerimiento para ustedes como iglesia y para mí. Señores, tienen que serme testigos, porque allá en ese mundo hay tanta gente que no tiene ni idea que ya fueron escogidos desde la eternidad para ser santos, y solamente van a poder ser santos si alguien va y les dice las escrituras de salvación. Nada, no van a poder entenderlo si no hay quien vaya y les hable. Y entonces dice las escrituras, Hebreos 13:20, para hablar de cómo la sangre ratificó ese pacto. Dice así: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre de Jesús que derramó al morir, hizo, y otra Biblia dice, ratificó un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Y cuando Jesucristo sube, el Espíritu Santo baja. Y el Espíritu Santo ahora, cuando usted hizo esa oración de fe, donde genuinamente no pudo resistirse al llamado de la gracia, al llamado de ese pacto eterno, cuando Él te dijo: hey, tú eres un escogido, yo vengo a decirte, tú decías: sí, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y lo hace genuinamente, nace de nuevo. ¿Sabe qué pasa cuando nace de nuevo una persona? Que el Espíritu Santo entra en él y hay una regeneración completa de su ser. ¿Se acuerda cuando Dios hizo aquí a Adán y Eva? ¿Qué dije yo? Usé una palabra: los creó. ¿Sabe qué significa crear? Que cogió de la tierra, hizo un muñeco y sopló de su espíritu. Pero cogió de la tierra e hizo un muñeco. Pero ¿sabe qué pasó aquí cuando usted hizo la oración de fe? Usted no fue creado, usted fue engendrado. ¿Qué diferencia hay entre creado y engendrado? Engendrado significa que salió del mismo Cristo, del mismo Espíritu Santo. Su ADN ahora es santo. Usted tiene ahora una nueva naturaleza. Por eso es que la Biblia dice: hey, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sabe que todas las cosas viejas pasaron? Todo lo que ahora usted es una nueva criatura. Usted ahora tiene un nuevo ADN. Usted ahora entiende qué es santidad. Y ¿sabe qué? Quiere ser santo, porque esa nueva naturaleza que está en usted quiere aborrecer el pecado y quiere amar la santidad. Antes usted no lo podía hacer, pero como ya fue engendrado en Cristo Jesús, ahora aquí en este ámbito usted ama y quiere hacer lo bueno. Pablo lo explicaba en Romanos, ¿se acuerda? El hombre interior, el engendrado en Cristo Jesús, el hombre nuevo quiere hacer lo bueno. Pero ¿qué pasa? Siempre termino haciendo lo malo. El viejo hombre. Porque la noticia es que usted nació de nuevo en el Espíritu, pero su carne, su alma todavía está allá abajo. Entonces el proceso de santificación consiste en que usted se deje guiar ahora por el Espíritu Santo que tiene aquí adentro, para que salga de todas esas porquerías que alguna vez practicó en el mundo y que se le quedaron como un hábito. Eso lo vamos a hablar la próxima semana. Procesos de santificación. Cómo usted tiene que cambiar lo que su alma todavía maneja, porque usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y usted puede amar la verdad, puede hacer la verdad, porque ahora es libre. ¿Cuántos dicen amén? Y el sello de ese pacto dice así, 2 Corintios capítulo 1 verso 21, dice: tanto a mí como a ustedes Dios nos mantiene firmemente unidos en Cristo, o a Cristo. Él nos eligió, y para mostrar que somos suyos nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Cuando usted está marcado por el Espíritu Santo, hermano,
Satanás sabe quién es usted. No se mete con usted. Propiedad de Dios. Nueva criatura. Incluido en un pacto eterno para ser santo. Ama la santidad. Satanás dice, por ahí no me puedo meter, pero yo lo puedo engañar. Y viene y nos funciona en el alma todavía cosas para que nosotros volvamos a lo común del mundo. A lo que el mundo llama común y normal, la iglesia tiene que decir no. A no ser que su alma se deje convencer y termine diciendo que lo común del mundo también a usted le gusta. Lo normal del mundo también le gusta. Y si usted está haciendo eso, venga la próxima semana para explicarle qué está pasando. Amén. Gracias, Jesús, por morir. Gracias por tu muerte y resurrección. Porque allí se activaron los 3 elementos del pacto eterno. Ese pacto en el cual tú dijiste que nos ibas a hacer santos. Gracias, Dios, por la promesa de redención, de justificación, de santidad, de adopción, de entregarnos la herencia, de regenerarnos. Gracias. Gracias por esa promesa que ya se cumplió 100%. Ya no vamos a ser bendecidos, ya fuimos bendecidos. Ya no vamos a ser regenerados, ya fuimos regenerados. Ya no vamos a ser hijos, ya somos hijos. Ya podemos entrar a la presencia del Padre. Ya podemos tener comunión con el Santo de los Santos, porque el pecado que había en nosotros fue borrado y Dios nunca más se va a acordar de sus pecados. Pero ojo, usted sí puede volver a pecar y entonces va a activar la ley de la siembra y la cosecha y va a tener que recoger los malos frutos de su mala decisión. Porque déjeme decirle, el hecho de que usted ya sea santo porque está metido en un pacto eterno no le garantiza ni le da permiso para que usted peque. Puede pecar, pero le garantizo que va a recoger los frutos malos de sus acciones. Y Dios va a quedarse así. Bueno, usted decidió, usted recoge. Porque lo que usted siembra, usted recoge. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera, Señor. Gracias porque por la muerte y resurrección de Cristo legalizaste el título de santos que teníamos desde la eternidad. Gracias porque a través de la muerte y la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu Santo y de la presencia de esos 3 elementos del pacto eterno, nos diste el pase para entrar en el ámbito de santidad y para santidad en el reino de luz. Gracias. Porque el Espíritu Santo está para iniciar todo proceso de santificación en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque fuimos engendrados en Cristo como nuevas criaturas. Gracias por esa nueva creación que hay en nosotros. Gracias por habernos trasladado a ese ámbito espiritual de santidad, ese nuevo hábitat de santidad donde nos movemos, existimos y vivimos. Ya podemos entrar con toda confianza a la misma presencia de Dios porque somos santos. De hecho, la presencia santa de Dios habita en medio de nuestros corazones.